crisis en los Windsor, cuyas consecuencias se verán en un próximo futuro. Sisi y Diana, dos mujeres, un mito, es una narración paralela en la que se reconstruye con fidelidad la vida de dos seres que nacieron libres y cuya trágica muerte les convirtió en mito. Northamptonshire, Inglaterra. La tradicional caza del zorro de Cottesbrooke, cerca de Althorp, cuenta en 1878 con una invitada muy especial, la emperatriz Elizabeth de Austria, llamada Sisi, la mejor jinete de su tiempo. Hace más de 100 años, la extravagante emperatriz visitó a la familia Spencer en su residencia familiar de Althorp. Es el mismo lugar en el que ahora está enterrada la princesa Diana. ¿Una casualidad o un guiño del destino? Esta es la materia de la que se hacen los cuentos de hadas. La boda del príncipe y de la princesa. Los cuentos de hadas terminan con el enlace del príncipe y la princesa, pero Sisi y Diana han continuado estos cuentos para convertirlos en un mito. Desde el 1 de julio, el día en que Diana hubiera cumplido los 37 años, Althorp se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los admiradores de Diana de todo el mundo. Solo durante algunas semanas al año, la tumba de Diana estará abierta al público. Los altos muros que rodean las posesiones de los Spencer parecen querer guardar el secreto de Diana. El Panteón Imperial de Viena. Desde hace 100 años, los admiradores anónimos dejan flores frescas casi a diario. Incluso hay una corona con los colores de la bandera húngara. La memoria de la insólita emperatriz de Austria es tan contradictoria como su propia vida. Sisi, la princesa criada en el campo, descendiente de una línea colateral de poca importancia de la casa reinante de Baviera, los Wittelsbach, nacida en Nochebuena del año 1837. También Lady Diana Spencer, hija de una antigua familia de nobles ingleses, crece en el campo. Dos niñas que destacan poco, pero que comparten el sueño universal de la gran felicidad. Pero cuando los viejos sueños se rompen, los cuentos de hadas tienen que escribirse de nuevo. El cuento moderno comienza donde terminaban los antiguos, en la boda de ensueño ante millones de espectadores. Pero Sisi y Diana no vivieron felices hasta el fin de sus días. Su muerte violenta es el punto final de una búsqueda interminable de la felicidad. Y como ambas murieron de una forma tan trágica, siguen entre nosotros. Fueron conducidas al altar por los solteros más codiciados de su época y se quebraron por la frialdad de estos hombres y de lo que les rodeaba. Dos vidas agitadas bajo las luces de candelabros y focos, vividas en contra de las rígidas normas de las casas reinantes. Dos mujeres que no se conformaron con el papel de representantes de monarquías caducas, sino que buscaban su propia vida. Una visita guiada para niños por las estancias del Palacio Imperial de Viena. Durante siglos, el Hofburg fue la residencia de la dinastía imperial de los Austria. Los niños visitan las salas en las que se escribió parte de la historia europea, ataviados con disfraces de la época. Vestidos de príncipes y princesas, los niños vivirán de cerca las estaciones de un matrimonio infeliz. La historia de la última pareja imperial, Sisi y Francisco José. Pero aún así, todo parece un cuento de hadas. El Palacio de Possenhofen, en las orillas del lago de Starnberg, en Bavaria. Un paraíso para Sisi, una niña poco femenina, con zoológico propio y que es una jinete apasionada. Son muy pocas las ocasiones en las que la familia puede reunirse para un retrato familiar. El duque Maximiliano de Baviera, más vividor que padre de familia, prefiere pasar el tiempo viajando por el mundo. Ludovica soporta el matrimonio que le fue impuesto por su padre, el rey de Baviera, con un hombre al que ella no ama. A pesar de los muchos hijos ilegítimos que tiene, la pequeña Sisi adora a su padre. Vielleicht komme ich morgen Nachmittag schon wieder. Nach Ägypten, Spanien oder Kathmandu. Höchste Zeit,
Adieu, Sissi. Und wollen was ich tun. Sei brav. Ich möchte mal so sein wie du. Der Vater kam, El padre venía hat sie kurz y durante un rato la Zwecke utilizaba para sus benutzt. fines. Hat sie wie ein Kätzchen aus dem Körbchen genommen, hat La sie cogía ausgezogen, como se coge a un gatito de un cesto, se juega con él y se le vuelve a dejar. Verletzung für ein Kind. Y eso es una gran ofensa para un niño. En su vida había muchas cosas que le interesaban mucho más que la pequeña Sissi, porque también tenía los hijos de sus relaciones extramaritales que le interesaban incluso más. Ella desde pequeña ha vivido este menosprecio, esta humillación por parte de su padre, de no ser correspondida como una niña lo desea de su padre, de su progenitor del sexo opuesto. La niña adolescente desde muy temprano emprende la búsqueda de su propio yo. Durante horas se encierra en su habitación y escribe poesías melancólicas. Un joven amigo, Ricardo, al que admiraba en silencio, ha muerto. La suerte está echada. Ricardo ya no está. Las campanas están doblando. Señor, ten piedad. A la ventana asomada, la niña rubia está. Hasta a los fantasmas conmueve el dolor de su corazón. Park House, en la finca real de Sandringham. El nacimiento de la tercera hija de Johnny y Frances Spencer es un día negro en la historia de la familia. El deseado sucesor varón vuelve a ser solo una niña. Ni siquiera habían escogido un nombre de niña. Nadie contaba con una decepción de esta índole. Un nacimiento con malos augurios, cuyas consecuencias se prolongarían a lo largo de toda su vida. La niña recibe el típico mensaje que dice: tal como eres, no estás bien. Tendrías que haber sido diferente. Tendrías que haber sido un niño. Luego, las madres y sus hijas comparten algo así como un destino común. Se sienten excluidas porque son del sexo no deseado. Aunque Frances finalmente consiguió alumbrar un varón, su matrimonio ya se había roto con el nacimiento de Diana, la niña no deseada. Frances quería comenzar una nueva vida al lado de un hombre de negocios londinense, una provocación inusitada entre la alta nobleza inglesa. Se oyen historias de que Diana lloró y tuvo ataques de histeria cuando escuchó los pasos de su madre calle abajo. Yo he vivido en Park House en Sandringham y es completamente ridículo. No había forma de que la madre de Diana hubiera cogido las maletas y se hubiera ido andando. Al menos habría contado con un chofer. Frances se había llevado a sus 4 hijos, algo tan inaudito como el hecho de haber abandonado a su marido. Johnny luchó por conseguir la custodia y en el juicio contó con un valioso apoyo. Ruth Fermoy, la madre de Frances y dama de honor de la reina madre, declaró en contra de su propia hija. Detrás había un problema dinástico. Hubiera sido el fin del orden de sucesión de los Spencer que los niños se quedaran con su madre. Johnny consiguió la custodia y se salvó la línea de sucesión de la casa Spencer. No importaba tanto el bien de los niños como una de las posesiones más grandes de Inglaterra. En el colegio privado de Riddlesworth Hall, Diana se distrae del dolor que le ha causado la separación de sus padres. Los logros académicos de la niña no son brillantes y no puede dormirse sin sus animales de peluche. Desde muy pequeña ha tenido el deseo de besar a una rana para que se convirtiera en un príncipe que la salvara. Recuerdo nuestro primer viaje de vuelta del colegio cuando recogí a Diana para que pasara las vacaciones de Semana Santa en Sandringham. En el coche me dijo algo que me pareció insólito para una niña tan pequeña. Nunca me casaré hasta que no esté completamente segura de ser querida. Desde pequeña practica para ser una futura estrella de los medios de comunicación.
En la foto del colegio, Diana es la única que mira directamente a la cámara. Puede que a sus 15 años, Sisi estuviera soñando con el gran amor y con el príncipe azul, pero seguro que no soñaba con el emperador. Fue una simple coincidencia que se encontrara en Bad Ischl, donde su hermana mayor Elena iba a comprometerse con el emperador. Al menos, esta era la intención de Ludovica, la madre de Sisi, y de su hermana Sofía, la madre del emperador. El emperador Francisco José se enamoró de Sisi y quería casarse con la niña en lugar de con Helene, de 19 años de edad. Sisi tuvo que amoldarse porque, según las palabras de su madre, a un emperador no se le dan calabazas. Sisi no buscaba pareja. Era solo una niña inocente que no pensaba en el futuro. A la edad de 15 años, fue simplemente vendida. Francisco José mostró un entusiasmo inusitado por su prometida. Es dulce como una almendra recién cascada. Qué ojos tan dulces y tiernos, y labios como fresones. Sisi escribiría más adelante. El matrimonio es una institución absurda. Una niña de 15 años es vendida y tiene que hacer un juramento que no entiende y que después le pesa durante otros 30 años o más sin poder romperlo. Lady Diana y el príncipe Carlos se conocen de vista desde su infancia. Tuvieron un contacto más estrecho a través de Sara, la hermana de Diana, que había vivido un corto romance con el heredero al trono. La educadora aristocrática compartía su piso londinense con 3 compañeras, llevando una alegre vida de soltera. El heredero al trono va cumpliendo años y el país exige una futura reina. Prince Charles did give us a hint himself. He said we wouldn't have to wait too long. Ella se sentía muy responsable del príncipe Carlos. Al principio pensó que era una persona solitaria y melancólica. Eso conmovió la parte sensible de su corazón. Cuando después de un tiempo le conoció mejor, llegó a creer que ella también le importaba a él, que era una persona bondadosa. ¿Sería auténtico cariño o una puesta en escena por el bien del reino? Enamorados, supongo. Sí, por supuesto. Lo que quiera decir estar enamorados. Cualquiera que sea el significado de la palabra amor, este revuelve el estómago. Puedo decir con exactitud cuándo comenzaron los trastornos alimenticios de Diana. Fue en la época del compromiso, antes de casarse. Ocurrió a raíz de un comentario poco afortunado del príncipe Carlos cuando la rodeó con el brazo. Le dijo, estás un poco gordita, ¿verdad? Desde ese momento Diana comenzó a darle importancia a la comida. A lo largo del periodo de compromiso, unos 6 meses, Diana adelgazó unos 15 centímetros de cintura, que es mucho. Durante un año, Sisi es preparada para su papel de futura emperatriz en su residencia habitual de Possenhofen. La vida que se le viene encima le da miedo, una despedida melancólica. Adiós espacios tranquilos, adiós viejo palacio, y los primeros sueños de amor descansan quietos en el fondo del lago. Adiós árboles desnudos y arbustos grandes y pequeños. Cuando saquéis nuevos brotes, estaré lejos de este palacio. En los años 50, Romy Schneider acuñó la imagen de Sisi. En la primera de las 3 películas sobre Sisi, el viaje en barco de 3 días de duración que la conduce a Viena es representado como una marcha triunfal. Karl-Heinz Bohm, su pareja cinematográfica, hoy ve con otros ojos su papel de glorioso emperador. En la realidad, Sisi se encontraba sobrecargada con el gran número de festejos oficiales y con su marido. En comparación con su mujer, la personalidad del emperador era mucho menos intensa que la de Elizabeth. En algún momento se ha quedado en un segundo plano, por así decirlo.
Después de 3 días de viaje, ya no hubo descanso para la joven. Tras la introducción oficial al Hofburg de Viena, una interminable sucesión de recepciones oficiales la presenta a la alta aristocracia de Austria. El 24 de abril de 1854, el día de su boda, comienza a las 5 de la mañana. El banquete termina a las 23 horas y la pareja se retira para su noche de bodas. Mein Kind, man schläft hier nicht so lang. Warum? Ich dulde keinen Müßiggang. Ich war so müde, um 5 Uhr früh beginnt der Tag. Pünktlich beim Glockenschlag jeden Morgen. Aber Franz Josef hat mir gesagt, ich sollte mich heute mal ausruhen. Ausruhen wovon? Ich hab ihn gefragt. Ich weiß, dass du dich heute Nacht geschont hast. Kann nicht sein, das sagte ich auch. Er würde mich nicht an sie verlassen. Vor mir hält mein Sohn gar nichts geheim. Los problemas matrimoniales comenzaron ya el primer día. La noche de bodas no pudo llevarse a cabo hasta 3 noches después. No creo que el emperador Francisco José tuviera la sensibilidad que hubiera necesitado una joven de 16 años como era Elizabeth para introducirla en el amor, en el erotismo. Él no tenía capacidad para amar, para ser cariñoso, para darle lo que ella necesitaba. Y así continuó a lo largo de todo el matrimonio. No fue una relación plena y feliz en este sentido. Sofía, la suegra, es una seguidora incondicional de las tradiciones y de la Iglesia. Quiere acabar con las ganas de vivir de la joven Sisi. Ha entregado su propia vida para que su hijo llegara a ser emperador. Este se lo agradece con una obediencia ciega. Glaub mir, mein Kind, ich meine es gut. Natürlich. Ich wünsche keinerlei Disput. Aber ich auch nicht. Richtet dich nach dem Zeremoniell, dann bin ich schnell mit dir zufrieden. Sisi estaba a merced de su suegra Sofía y de la corte de Viena. Nadie la apreciaba o la quería de verdad. Después de la boda, Elizabeth y Francisco José se instalaron en el palacio de Laxenburg, en las inmediaciones de Viena. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que aquí no iba a ser feliz. Ya durante la luna de miel, desde el primer día de su matrimonio, Francisco José se levantaba a las 5 de la mañana para ir a Viena y no volvía hasta la noche. Elizabeth estaba completamente sola, y estaba a solas con su suegra Sofía, que la odiaba y que la obligaba a permanecer todo el día vestida y maquillada en una actitud perfecta. Y eso era algo que Elizabeth no soportaba. Cuando Sisi se queda embarazada, Sofía le prohíbe incluso mirar a sus queridos pájaros. El niño podría tener mirada de pájaro. 2 semanas después de la boda, Sisi escribe: Me desperté en una cárcel y mis manos están atadas. Mi anhelo va en aumento de libertad, de la que fui privada. Me desperté de una ilusión que se apoderó de mi mente. Ahora maldigo sin éxito este cambio que hizo que te perdiera. Mi libertad. La única libertad que le queda son los paseos a caballo por el parque del Palacio de Laxenburg. Se suponía que iba a ser un viaje de novios de ensueño en el Britannia, el yate real. Sin embargo, no hay tranquilidad y recogimiento para la joven pareja. Carlos prefiere la lectura de libros filosóficos a la compañía de su joven esposa, y Diana come sin parar, mientras que todo el mundo se asombra de que no engorde. Diana elogia la belleza de la residencia real de Balmoral solo cara a la prensa. Odia el aislamiento del norte de Escocia, a merced de la familia real y de los encuentros diarios de Carlos con su amante, Camilla Parker Bowles. En los primeros meses de su matrimonio, Diana era capaz de controlar sus trastornos alimenticios, pero estos luego empeoraron cada vez más según se iba dando cuenta del papel tan importante que Camilla aún jugaba en la vida de su marido. Camilla Parker Bowles, la amante de toda la vida del príncipe. Carlos nunca se había querido casar con ella, pero tampoco quería renunciar a ella. Camilla se casó con otro y siguió siendo la amante real, algo bastante corriente en la aristocracia inglesa.
El primer viaje oficial del príncipe Carlos después de su boda. Parece que el dolor de la separación invade a Diana. Más tarde declararía que había llorado porque había oído a Carlos despedirse de Camila y que éste no tenía intención de dejar a su amante. Él le dijo, por Dios, ¿cómo puedes pensar que no tenga amante cuando todos los príncipes de Gales en el pasado las han tenido? ¿Por qué crees que iba a ser diferente? La conciencia histórica de Carlos no acaba en la cuestión de la amante. Otra tradición de los Windsor es no mostrar sus sentimientos, o no tenerlos tan siquiera. Uno de sus mayores problemas fue que nunca, durante toda su infancia, vio llorar a su madre, la reina. Por eso no sabía qué hacer con las emociones que mostraba Diana. La joven reina vuelve de una de sus largas estancias en el extranjero. Para su hijo Carlos, es una extraña a la que ve de vez en cuando. Su padre, el príncipe Felipe, le envía a estrictos internados de élite en los que Carlos es objeto de burlas y bromas pesadas. Alabado sea lo que endurece. Lo que queda es levantar la autoestima con un duro deporte de hombres, el polo, seguido de la caza de nobles damas. El viaje a la India demuestra lo distanciada que estaba la pareja después de solo unos años de matrimonio. Diana le muestra al mundo imágenes bien escenificadas de su soledad. Ihr größter Wunsch war, sie wollte geliebt werden, und zwar von einer Su mayor deseo era ser querida por una figura masculina en la que poder proyectar sus carencias. Ser querida por un hombre que por fin llenara ese vacío. En el nacimiento de Harry, su segundo hijo, la pareja ya está rota definitivamente. La fecha del parto tuvo que sincronizarse de acuerdo con los partidos de polo de Carlos. Él había querido una niña. Del bebé dice con desprecio, es feo y encima pelirrojo. Los infantes viven en los aposentos de Sofía en unas estancias propias, y Sisi no puede siquiera ocuparse de su educación. Esta puerta lleva a las habitaciones de los niños que estaban un piso más arriba. Según el protocolo de la corte, los niños tenían que tener sus propias habitaciones. La emperatriz no podía educar a sus hijos. Esa tarea la realizaban una serie de preceptores y niñeras bajo la supervisión de la suegra de Sisi, la estricta archiduquesa Sofía de Baviera. La emperatriz tenía que anunciar su visita cuando quería ver a sus hijos. Las escenas como esta solo son para el pintor de la corte. Sin duda, ya de joven hubiera podido ser una buena madre en caso de que la hubieran dejado serlo. Pero la tenían tan controlada que le quitaban incluso a sus propios hijos. Ella podría haber vivido ese amor maternal de forma extraordinaria, tanto para el bien de los niños como para el suyo propio. En la disputa por los niños, Francisco José se ponía del lado de su madre. Apoyaba la educación brutal del príncipe heredero Rodolfo, que ya de pequeño tenía que hacer ejercicios militares y era abandonado en el bosque para hacerle más duro. Al emperador lo único que le impresionaba de su hijo era cuando disparaba bien o cuando demostraba su valía en alguna habilidad relacionada con la caza o el ejército. Nunca le acariciaba por algún logro académico u otra cosa. Tenía una gran carencia emocional. Por primera vez, Sisi intenta rebelarse. Was ich tun darf. Lies mein Schreiben und entscheide dich für deine Mutter oder mich. Jetzt lass mich allein. Por primera vez tiene éxito con sus peticiones.
La educación del príncipe ya no recae en Sofía, pero Rodolfo nunca consiguió superar los daños anímicos que había sufrido en su primera infancia. La actriz Katharina Schad fue la amante más conocida del emperador, pero las frecuentes relaciones extramatrimoniales comenzaron ya poco después de la boda. Primero acudía a prostitutas y más tarde a otra mujer adolescente. Anna Nahovsky era una chica de 15 años, a la que conoció en un paseo por el parque de Schönbrunn. El emperador entonces tenía 45 años y pronto comenzó una relación sexual con Anna. El emperador Francisco José le compró una mansión justo enfrente de Schönbrunn, en la calle Maxim, en la que se reunían con regularidad a las 5 de la mañana antes de comenzar a trabajar. El hijo ilegítimo también se llamaba Francisco José y terminó en un psiquiátrico. El marido de Anna Nahovsky era ferroviario y fue enviado por el emperador al rincón más remoto del imperio. El sueño real se ha convertido en una pesadilla matrimonial. Lo que queda es la duda. Pero no es tan libre como pretende. Pertenece al emperador, a la corte, al imperio. Sisi acaba enfermando de tal gravedad que los médicos de la corte ven como única posibilidad de recuperación una estancia en un balneario. Con este viaje comienza la huida de Viena, que se prolongaría a lo largo del resto de su vida. El destino de Sisi es la isla atlántica de Madeira, un lugar poco común para los enfermos de pulmón. En cuanto abandona Viena, Sisi vuelve a tener apetito. Una de las pocas fotos en las que se ve a una emperatriz feliz está tomada en Madeira. Aquí también comienza a desarrollar su nuevo pasatiempo. Hace que le envíen fotos de mujeres hermosas del mundo entero. La joven emperatriz descubre que ella es la más bella de todo el país. En cuanto se aproxima a Viena, su enfermedad se vuelve a hacer patente y parte para otra estancia restablecedora. Cualquier obligación de la corte contribuye a aumentar el rechazo que siente por tener que representar su papel de emperatriz. Después de 2 años de viaje, vuelve una mujer segura de sí misma que en el futuro empleará el único arma que le queda, su belleza. Una belleza eterna e inalterable. Al igual que el emperador, el pueblo amará una imagen lejos de la realidad. El cumplir con esa imagen se convierte en su vida. Estamos ante el tocador de Sisi. Tenía un cabello espléndido que le llegaba hasta las rodillas y que ella cuidaba con esmero. Su pelo solo se lavaba una vez al mes y llevaba tanto tiempo hacerlo que ese día no concertaba citas ni recibía visitas. Cada mechón se lavaba por separado varias veces con distintos productos. Por ejemplo, usaba extracto de nogal que le daba al pelo un brillo más oscuro. Después se aclaraban los mechones y la melena se secaba. Cuando la emperatriz se acostaba por la noche, sus damas de honor colocaban el cabello detrás de ella para que no se enredara. Así que Elizabeth no podía moverse en toda la noche. También Diana no tiene más que sus armas de mujer. Su instinto para las actuaciones en público con exquisita ropa de diseño la convierte en la mujer más fotografiada del mundo. La belleza para el público.
El culto a la belleza que las dos celebraban demuestra que se trataba de mujeres muy solitarias, que veían en ello la única posibilidad para decir: hola, aún existo. Mirad qué hermosa soy. El culto a la belleza originado por el sufrimiento anímico solo puede realizarse mediante el sufrimiento físico. Para conseguir su cinturilla de avispa, Sisi se sacrifica haciendo varias horas de ejercicio al día, entre otras cosas. Se pesaba 3 veces al día y cuando su peso se acercaba a los 50 kilos, se ponía a régimen. Durante días su dieta no consistía en otra cosa que huevos crudos con leche de cabra, naranjas y hasta sangre de toro. Esto tenía consecuencias negativas para su salud. La dentadura se le empezó a estropear siendo aún muy joven. Después empezó a sufrir trastornos nerviosos y de mayor sufría de edemas causados por el hambre. Es una enfermedad que se presenta cuando una persona está a punto de morirse de hambre. Y todo por pura vanidad. Su cintura medía 48 centímetros. Ahora vamos a ver qué cintura tenéis vosotros. Esta pequeña tiene 48 centímetros de cintura si apretamos un poco. Hoy, el trastorno alimenticio que sufría Sisi se conoce con el nombre de anorexia nerviosa. Tiene las mismas causas que la bulimia de Diana, una falta de identificación con su feminidad. El ansia de amor parece ser un mal remedio. El profesor de equitación de Diana, James Hewitt, ni reconforta su alma, ni es un noble caballero inglés que calla y disfruta. Intuye un buen negocio y publica los detalles e intimidades a través del libro escrito por Anna Pasternak. Sería el siguiente golpe bajo para la autoestima de Diana ante el mundo. Es otro detalle trágico que Diana tratara de establecer una relación de pareja o un amorío con otros hombres y que estos al final la hayan traicionado. Eso demuestra de nuevo que en relación a los hombres no veía muy claro. Quien haya tenido una respuesta así de su padre, quien se haya sentido rechazado por el padre de esta forma y lleve consigo ese dolor fantasma, elegirá a un hombre que le hará exactamente lo mismo que el padre ya le ha hecho en su infancia. La dejará abandonada y no le dará lo que ella necesita, que es que la quieran. Para la bella y solitaria emperatriz, los romances son imposibles. Ella se enamora de Hungría y admira a su héroe nacional, el conde Giulia Andrássy. Uniendo su empeño con el de Andrássy, lucha por la reconciliación entre Austria y Hungría en contra de la voluntad de su suegra Sofía. Sería la única acción política de Sisi, pero serviría para evitar durante un tiempo el derrumbamiento definitivo de la monarquía austrohúngara. Andrássy se convierte en héroe popular y los emperadores reciben la corona de los reyes de Hungría. Los húngaros, aún hoy, siguen venerando a Elizabeth. Como agradecimiento, Hungría le regala a su reina el palacio de Godolo, en el que ella estaba muy a gusto. La emperatriz, por su parte, le agradeció la reconciliación a Francisco José, obsequiándole con otro hijo. Sin embargo, fue un regalo que la beneficiaba más a ella misma. A su hija Marie Valérie, por fin le puede dar todo el amor maternal que no pudo darles a sus otros 3 hijos. Otro segundo amor vuelve a cobrar vida en Hungría, el amor por los caballos de raza. Sisi domina el adiestramiento tanto como las acrobacias. Entrena duro para conseguir una meta difícil: participar en una caza del zorro organizada en Inglaterra. Fue un gran desafío deportivo y podía demostrar que era una mujer emancipada. Seguramente montaba incluso mejor que el emperador, pero el hecho de cabalgar por delante de todos tenía para ella el significado de poder huir de todo, de escaparse cabalgando de sus problemas. Lejos de Viena, pasa varios veranos en Inglaterra. Sisi escandaliza a la nobleza inglesa, no solo por beber cerveza en lugar de té y por fumar cigarros puros, sino también por su intrepidez. Cabalgaba campo a través con gran valentía. Creo que le dijo a Vai Middleton que estaba preparada para sufrir todo tipo de golpes y caídas, pero que nunca se iba a hacer ni un solo arañazo en la cara. Vai Middleton, el mejor jinete de Inglaterra, es el guía personal de Sisi.
Aún hoy se especula sobre lo íntima que pudo ser su relación. Los descendientes de Middleton siguen residiendo en Northamptonshire, cerca de la residencia familiar de los Spencer. Allí guardan recuerdos y tesoros, entre otros, los que dejó la emperatriz de Austria, como este regalo personal que le hizo a Bai. Un broche con brillantes con la corona imperial y su inicial, una gran E. Creo que estaba muy sola, al menos eso dicen los libros que yo he leído. Y cuando se tiene cerca a una apuesta oficial de caballería, todo es posible e imaginable. Cuando Sisi tiene que dejar de montar por motivos de edad, Bai Middleton se casa con la mujer con la que llevaba prometido muchos años. Después del nacimiento de su primer hijo, quiere participar en una última cacería. En esta montería sufre una caída del caballo y se rompe la nuca. No hay evidencias, puesto que las cartas que pudieran existir no fueron conservadas después del accidente de caballo de Middleton. Nos basamos en especulaciones. La viuda de Middleton y su hija, mi abuela, lo quemaron todo, pero hay muchas conjeturas acerca de ello. No estaba enamorada de Bai Middleton, ni tenía un romance con Andrassy, porque solo amaba a una persona, a sí misma. Era narcisista. En los viajes, sus damas de honor tenían que llevar maletas llenas de fotografías de ella y colgar en las paredes esas fotos antes de que se instalara en una habitación. La emperatriz quería verse a sí misma continuamente. Pero aunque su belleza fuera deslumbrante, el vacío interior sería una constante en su vida. Consiguieron resolver la crisis matrimonial y de vida. En 1992, Diana le cuenta al mundo el alcance de su infelicidad. De modo clandestino saca cintas grabadas por ella misma del Palacio de Kensington. El libro sobre su verdadera historia cae como una bomba. Ahora todo el mundo sabe que Diana es la víctima de su marido infiel y de la desalmada empresa real. El último viaje común de la pareja con destino a Corea del Sur confirma ante las cámaras que tanto el matrimonio como el cuento de hadas han acabado. Cuando dos personas están atrapadas en un matrimonio infeliz, pueden coger la puerta y marcharse. ¿Pero qué podía hacer Diana? Estaba atrapada por la especial condición de su familia política. Nunca antes en la historia había pasado nada igual. Estaba hundida, era vulnerable, estaba desesperada. No tenía a nadie para ayudarle, nadie a quien confiarse. Lo inimaginable acaba sucediendo. Desde el Palacio de Buckingham se anuncia con pesar que el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Sus Altezas Reales no tienen intención de divorciarse, por lo que sus posiciones constitucionales no se verán afectadas. La separación permite a la princesa infeliz empezar de nuevo. Aparte de tratamientos para mejorar la salud, psicoterapias y consejos astrológicos, encuentra una nueva vida. La fracasada heredera al trono se convierte en resplandeciente benefactora de la humanidad, tocando temas tabúes como el SIDA o la bulimia. Su legado para la posteridad, la discusión acerca de la prohibición de las minas antipersonas. 3 seconds. 1, 2, 3, firing. También Sisi limitaba sus escasos actos representativos en público a visitas a comedores benéficos y hospitales. Durante algunos años encuentra su paz espiritual en descripciones poéticas de su vida. Su mentor es el satírico Heinrich Heine, que guía sus versos incluso desde el más allá. 3 tomos manuscritos que no se publicaron en vida son el legado de la emperatriz. En ellos salda sus cuentas con la monarquía y con la familia de los Habsburgo. Queridos pueblos del vasto imperio, en secreto os admiro. Alimentáis con vuestra sangre y vuestro sudor de buen agrado a esta mala ralea. La republicana con atuendo imperial
sufre por encontrarse tan distanciada de su hijo Rodolfo, pero tampoco había tratado nunca de estrechar los lazos de unión con él. Al escribir estas líneas, no sabe que él también odia la corte imperial. Ordena a tu ejército que deponga las armas. Concédele el honor a tu pueblo. Seguro que te beneficia. Ahora vosotros, hijos de Habsburgo, salid de la sombra de vuestro cobijo. Sed vosotros los sirvientes del pueblo, por la gracia de Dios. Del mismo modo que esconde sus sentimientos a su hijo, comienza a esconder su aspecto externo tras sombrillas y abanicos al cumplir los 40 años. La belleza eterna significa también eterna juventud. La gimnasia cansa demasiado, la equitación se hace imposible. Aparte de marchas forzadas de 10 horas de duración, Sisi descubre una nueva pasión, el mar y la libertad que representa. El amor debe ser libre para ir y venir. Un palacio sería como una alianza. El amor no duraría. Soy una gaviota de ningún país. Ninguna playa es mi hogar. No estoy atada a ningún lugar. Vuelo de ola en ola. Ya entonces huía cada vez más. Su vida era una huida constante, viajando de un lado a otro. En los 44 años que duró su matrimonio, solo pasó 4 años con su marido. Él quería poner fin a estos viajes, y por esta razón le regaló la Villa Hermes. Sin embargo, no obtuvo el efecto deseado. Viajar se convierte en una huida de sí misma. Sisi de nuevo intenta establecer su domicilio en un lugar fijo. La isla de Corfú, en el mar Egeo, es su destino predilecto, y allí es donde quiere instalarse. Construye un palacio al que llama Aquilion, según su segundo modelo masculino, Aquiles. Pero las personas desarraigadas como ella, ni al hacerse mayores, consiguen encontrar un hogar. El Aquilion tampoco pudo retener a Elizabeth. Apenas se había convertido en realidad su sueño, y ella había soñado con ese Aquilion. Apenas había terminado de construir el edificio cuando ya dejó de interesarle. Seguía huyendo, y más que nunca. La huida encuentra un nuevo objetivo, el anhelo de la muerte, con preferencia en el fondo del mar. Ahora mi cuerpo descansa en las profundidades del mar. Los arrecifes del fondo aún le pueden dañar. En mi corazón se desliza un ser medio gusano, medio anguila. Los talones me olfatea un gran camarón. Mis dedos son succionados por sanguijuelas largas y grises. Mis ojos vidriosos contemplan un bacalao. Mientras Sisi sueña con la muerte, su hijo Rodolfo la hace realidad. Su misterioso suicidio en el palacete de caza de Mayerling es la última gran tragedia en la vida de Sisi. Mientras que el emperador Francisco José siguió con sus tareas y su trabajo de escritorio, incluso el mismo día de la muerte, como si nada hubiera sucedido, Elizabeth nunca consiguió encajar esta catástrofe. Su anhelo de la muerte, que siempre ha estado presente en ella, aumentó a consecuencia de los sucesos de Mayerling. Unos días después de la muerte de su hijo, ella acudió de noche aquí, al Panteón de los Capuchinos, en un carruaje de alquiler cubierta con un espeso velo, pidiendo al padre guardián que la dejara entrar. Se dirigió al sarcófago de su hijo y gritó varias veces el nombre de Rodolfo. Luego se fue decepcionada porque él no le había contestado. Al contrario de Sisi, Diana puede separarse de su marido, aunque el matrimonio siga vigente sobre el papel. Pero el interés del público, que en otros momentos de su vida disfrutó y utilizó para sus fines, ahora se convierte en una maldición. Las vacaciones de esquí en los Alpes austríacos son una constante huida de los inquisidores objetivos de las cámaras. Como madre, quisiera rogarles que respetaran el espacio de mis hijos. El ruego va seguido de una declaración. Al final de este año, cuando haya cumplido con mi agenda de compromisos oficiales,
Reduciré el alcance que mi vida pública ha tenido hasta el momento. Pero cuanto más reservada se vuelve la princesa en su vida privada, más aumenta el acoso por parte de los paparazzi. La vuelta de unas vacaciones en Málaga se convierte en una pesadilla. Una vez más vuelve a utilizar a los medios de comunicación en su guerra contra la empresa real. Una entrevista grabada en secreto en el Palacio de Kensington trata de conseguir un divorcio que respete su dignidad y su título. Los observadores críticos piensan que ha sido una escenificación teatral perfectamente representada. ¿Tiene que adaptarse o tiene que cambiar la monarquía para poder sobrevivir? Entiendo que los cambios asustan a la gente, sobre todo cuando no hay ninguna meta hacia la que se camina. No era la princesa luminosa y encantadora de siempre. Se había pintado una raya gruesa en los ojos que los hacía parecer llorosos. Su pelo tampoco estaba muy bien. Llevaba un traje sastre muy oscuro, con una blusa blanca muy sencilla. Había puesto todo el énfasis en parecer una mujer utilizada y maltratada. Quisiera ser una embajadora de este país. El papel de embajadora humanitaria no encaja con las tareas a desempeñar por la familia real. Diana se convierte en un peligro para la monarquía. Es como una bomba de relojería. Mientras la princesa de Gales esté unida a la familia real, nunca se sabe cuándo puede hacer explosión. Ella siempre ha sido como un misil extraviado, pero ahora se ha vuelto peligrosa de verdad. La bomba de relojería se desactiva sola. Con el divorcio oficial, Diana pierde su posición como miembro de la familia real y su título de Alteza Real. Los Windsor parecen aliviados tras liberarse de la presión de tener que justificar ante Diana su forma de monarquía. Diana es libre para una nueva vida. Pero el último intento de conseguir amor tiene un desenlace fatal. A lo largo de su vida, Diana ya había llamado varias veces a las puertas del cielo. No quería seguir viva a consecuencia de la decepción que había sufrido porque Carlos no la amaba y tenía a otra. Pero las puertas habían seguido cerradas. Y me imagino que ante la perspectiva de que se uniera a ese playboy, las diosas se reunieron diciendo: tenemos que evitar que pase de nuevo por un amargo trance. Y decidieron abrir las puertas y acogerla. Su trágica muerte convierte a la princesa infeliz en una figura de cuento de hadas. Ha nacido un moderno mito femenino. Todos los intentos por esclarecer los interrogantes terminan en el silencio. Y es que todos los mitos encierran algún tipo de secreto. Igual que su antecesora del siglo pasado, ella también fracasó en su lucha por conseguir la independencia y a pesar de ello se convirtió en un símbolo. El hotel de lujo Boribach de Ginebra, Suiza. También Sisi murió de forma violenta y aparentemente sin sentido. Uno de sus refugios fue la posesión de los Rothschild en el lago de Ginebra, donde es una invitada habitual. Sin embargo, nunca se instala en la casa. Prefiere el anonimato de esta suite de lujo del hotel. La emperatriz de Austria utiliza un seudónimo en sus viajes al extranjero. A menudo viaja como condesa de Hohenems. El anarquista italiano Luigi Lucchini lee en una nota de prensa que tras este nombre se esconde la emperatriz de Austria. La mañana del 10 de septiembre de 1898, Sisi abandona el hotel en compañía de su dama de honor, Irma Sataray. Había planeado coger el barco Ginebra para pasar el día en Cox. En el camino hacia el muelle, espera a su asesino. Lucchini quiere hacerse famoso con su gran obra. ¿Qué quería esa persona tan extraña? Le pregunta la emperatriz a su dama de honor después de que ésta le ayudara a levantarse. Ambas embarcan y el barco zarpa. La herida es tan pequeña que Sisi tarda mucho en morir por el derrame interno. La noche anterior le había comentado a la baronesa de Rothschild: me gustaría que mi alma volara hacia el cielo
a través de una pequeña abertura del corazón. Su alma había llegado al fondo del agua. Una muerte aparentemente inútil, o una especie de liberación. Quien no trabaja tampoco debe comer. Esta es la explicación que Lucchesi da de su crimen. 10 años más tarde, se ahorca en su celda. Escenas de 2 siglos. El ataúd de la emperatriz de Austria es transportado de Ginebra a Viena. El ataúd de la princesa de Gales y reina de los corazones llega a Londres procedente de París. Para los medios de comunicación, la muerte de la princesa se convierte en el mayor acontecimiento de todos los tiempos. Esta muerte trágica de alguna forma ha completado la imagen de las figuras tanto de Diana como de Sisi. Esta tragedia la saca del contexto de una vida normal, de un desenlace normal, y las coloca en una posición de inmortalidad. No envejecen, no llegan a tener achaques, no están sometidas a la fugacidad del tiempo. En su lugar se produce un corte brusco y ellas permanecen para siempre, tal y como han sido hasta entonces. Bellas, ricas y aún así infelices. Maridos infieles y suegras injustas. El fracaso en su búsqueda de la felicidad. Claro que no hay solo una Sisi. Cada uno de nosotros lleva una Sisi en su corazón. Es una figura mítica que tendría que permanecer así. Habría que proteger a estas figuras míticas de historiadores y críticos. Está bien que se investigue, pero también hay que permitir que tengamos nuestros sueños. Sisi soñaba con la inmortalidad a través de su poesía. Por desconfianza hacia la Casa Habsburgo, le dejó su legado al presidente de Suiza, junto con una carta para las generaciones futuras. Querida alma futura, te confío estos escritos, que deben ser publicados 60 años después de 1890, por el bien de los condenados por motivos políticos y sus familiares necesitados. Puesto que dentro de 60 años no habrá más felicidad ni paz ni libertad en nuestro pequeño planeta que hoy. Con un cordial saludo, porque siento que me quieres bien. Pero las almas futuras siguen creyendo en el cuento de la princesa feliz, aunque sea demasiado bonito para ser verdad.